Hola hermanos, damas y caballeros, jóvenes y señoritas, niños y niñas, el Señor les bendiga. Quien les habla, su hermano Carlos Zúñiga nuevamente. Esta vez, para hablar de un pasaje de la palabra del Señor, que muchas veces hemos escuchado, que muchas veces nos han predicado, que muchas veces nos han predicado los domingos en el culto general y lo han aplicado de distintas formas. Lo han aplicado a la vida diaria, lo han aplicado al ámbito espiritual, lo han aplicado para las relaciones interpersonales. Es un pasaje que se interpreta de una sola forma, pero que se puede aplicar de muchas formas. Es una característica de la palabra de Dios, que tiene una sola interpretación, pero muchas aplicaciones. Entonces, vamos a ver el pasaje de Mateo, capítulo 5, del verso 43 en adelante. Y dice así: ¿Han oído la ley que dice: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Esto está en Levítico 19:18. Y en el verso siguiente Jesús dice: pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por el que te persigue. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Interesante. Todos sabemos que el Señor Jesucristo en este pasaje estaba hablando a las multitudes, a la gente que se agolpaba, se amontonaban a escucharlo, porque les encantaba escuchar a un hombre como él, entretenido, carismático. Un hombre que interpretaba la ley de una forma bastante poco común en esos años. Porque si te das cuenta en este pasaje, el Señor Jesucristo le recuerda al pueblo, a la gente que lo escuchaba, que Moisés dio una ley por orden del Señor nuestro Dios. Y esa ley decía claramente: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Antiguamente se conocía esta ley, este mandamiento. Pero el Señor les dice algo bastante extraño para ellos. Pero yo digo, dijo el Señor Jesucristo, ama a tu enemigo y ora por el que te persigue. Interesante. ¿Será que el Señor estaba contradiciendo la ley? ¿Será que nuestro Señor Jesucristo estaba pasando a llevar al Dios Padre y creyéndose mayor que Él? ¿Será que nuestro Señor en este pasaje tuvo el atrevimiento, la osadía de entregar un mandamiento tratando de dar a entender de que el mandamiento de Dios, de la ley, no servía? ¿Será que el Señor Jesucristo estaba rebelándose contra su Padre al entregar un mandamiento nuevo? Vamos a ver qué es lo que realmente quiso decir nuestro Señor en este pasaje. Bien, como les decía, este pasaje le dice a la gente, nuestro Señor le dice a la gente, antiguamente se decía, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Todo el mundo, todo el pueblo judío conocía esa ley. Para ellos no era extraño. Por eso el Señor habla de esto, porque la ley de Moisés, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los niños a los 12 años de edad tenían que tenerlo aprendido de memoria. Era una costumbre judía. Entonces, para ellos no era algo desconocido. Y el Señor se toma de esta palabra de Levítico 19:18 y les dice, antiguamente se dijo, ama a tu hermano y odia a tu enemigo. Pero lo interesante es lo que viene después, en el verso siguiente, cuando les dice, pero yo digo, ama a tu enemigo y ora por el que te persigue.
¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiso el Señor decir con esto? ¿Que el mandamiento de él era superior a la ley? No, no es así. No nos equivoquemos. Lo que el Señor quiso decir aquí, y ahí está como un poco escondido, es que el tiempo en el que estaba viviendo el pueblo, ahora que él había venido a la tierra, era el tiempo de la gracia. Y en el tiempo cuando recibieron el mandamiento de Moisés, estaban viviendo bajo la ley. Entonces, en este pasaje, nuestro Señor hace la diferencia, hace la partición, la división entre el periodo de la ley y el periodo de la gracia. No es que nuestro Señor aquí esté diciendo que la ley no sirve, que hay que desecharla, que no hay que obedecerla. No está diciendo eso. Sino, lo que está diciendo nuestro Señor es: a ustedes se les dijo que amaran a su hermano y odiaran a su enemigo. Pero yo les digo, amen a su enemigo y oren por el que los persigue. Esto quiere decir que la ley te enseñaba una cosa para que fueras perfecto. Porque el Señor Dios le dijo al pueblo: si obedeces estos mandamientos, serás un pueblo perfecto, como yo lo soy, dijo Dios. Pero aquí tú te puedes dar cuenta de que Jesús, nuestro Señor, estaba perfeccionando esa ley, perfeccionándola en su máximo punto. Estaba dándole el sello de perfección que el ser humano no le pudo dar en el pasado. Para ellos era difícil cumplir la ley. Para ellos era muy difícil. Pero en este pasaje nos damos cuenta de que el Señor le está poniendo una vara mucho más alta a la ley de Moisés. Si la ley era difícil, la gracia lo hace más difícil. Extraño, porque hay gente, hermanos en Cristo, que dicen: ah, pero si estamos en la gracia, podemos pecar, total el Señor nos perdona. ¿Has escuchado esta frase? Es bastante común y la gente la utiliza para justificar sus malas actitudes, sus malas conductas. Pero sabemos que no es así, porque aquí en este pasaje de Mateo 5:43 en adelante nos damos cuenta claramente de que la ley es una medida, pero la gracia es una medida bastante más alta. La perfección está en la gracia. ¿Por qué? Porque al pueblo en el pasado se le enseñó a amar a uno y odiar al otro. Pero el Señor perfecciona esta ley, le pone el sello de perfección y dice: ama a tu hermano y ama a tu enemigo también. Antiguamente era: ama a tu hermano y odia a tu enemigo. Pero ahora, el enemigo que había que odiar en el pasado cae en la categoría de hermano, porque el Señor Jesucristo le dice: ama también a tu enemigo. Entonces, el hermano y el enemigo quedan en la misma categoría, a la misma altura, al mismo nivel. O sea, la ley enseña una cosa y la gracia la supera. La gracia exige mucho más. La gracia es más exigente. Para los que piensan que la gracia es una excusa para pecar, están equivocados. Porque la ley estaba aquí. Y la gracia está aquí. Supera la ley por mucho. La perfecciona. La ley y la gracia se fusionan para hacer una sola. Perfecta. Perfecta, perfecta. Y nos podemos dar cuenta, porque si había que odiar al enemigo y amar al hermano, y el enemigo queda a la misma altura del hermano ahora, quiere decir que Dios nos llama a amar a los que hemos odiado por tantos años. Por ejemplo, si has tenido algún inconveniente con tu hermano de sangre, familia, y hace 3 años, 4 años que no se hablan, y terminaron odiándose entre ustedes, no se hablan. Ahora lo que te dice Dios no es
Odia a ese que te hizo algo malo. Te dice, ámalo. Como si fuera tu hermano. Ámalo. Yendo más lejos. Imagina que un hombre atropella a tu hijo. Que una persona atropella a un familiar tuyo. Le vas a agarrar odio, le vas a agarrar mala, como decimos en Chile. Lo vas a odiar. Y más aún si lo asesina, si lo mata por el atropello. Pero el Señor en la ley decía, ama a tu hermano, odia a tu enemigo. Este hombre que asesinó a tu familiar en un atropello pasaría a ser tu enemigo. Y tendrías que odiarlo según la ley. Pero ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5? Ese enemigo que atropelló a tu familiar y lo mató, lo tienes que amar. Lo tienes que amar. Porque así te vas a comportar como un hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, en esta palabra se fusiona la ley y la gracia y hacen uno solo, que hace la perfección de la persona. ¿Por qué te lo digo? Porque más adelante en el mismo pasaje que estamos leyendo, dice nuestro Señor, dando un ejemplo, en el verso 45 dice, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues nuestro Padre, Dios, da la luz del sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensáis por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Y el verso 47. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias del resto de la gente? Hasta los paganos, los que no creen en Dios, hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que Jesús no vino a derrocar la ley, no vino a decir que la ley no sirve, vino a perfeccionarla, a poner amor a la ley. Lo que le hacía falta a la ley de Moisés era el amor. No que Dios no es amor y que no les haya dicho, sino que el ser humano se desvió y hizo dura la ley, la hizo intransigente, no, la hizo tan pesada que no era llevadera. Pero lo que te dice aquí el Señor es, tienes que ser como tu Padre que está en el cielo. Porque si amas a tu mamá y a tu papá y a tus hermanos de familia, de sangre, y odias al compañero de trabajo que te hace la vida imposible, ¿qué recompensa tienes en eso? Cualquier persona lo hace. Todos lo hacen. Es fácil amar al que te ama. Es fácil odiar al que te odia. Pero ¿qué te enseña el Señor aquí? Para que seas perfecto como tu Padre que está en el cielo, tienes que amar al que te odia. Y orar por el que te anda haciendo la vida imposible. Por el que te hace la vida cuadritos. Tienes que amarlo y orar por esa persona. ¿Por qué? Porque te dice el Señor en este pasaje a ti y a mí que si Dios, nuestro Padre, hace salir el sol sobre los malos y los buenos, nosotros tenemos que ser iguales. Si Él ama a un asesino ladrón y nos ama a nosotros que no hemos hecho eso, tenemos que ser igual a nuestro Padre para poder ser hijos de Él. Para poder ser hijos de Dios tenemos que actuar como nuestro Padre. Si Él hace salir el sol sobre buenos y malos, y ama a los buenos y ama a los malos, tenemos que actuar de la misma manera. Como te darás cuenta, la ley es una. Ama a tu amigo,
odia a tu enemigo, pero el Señor le pone amor a la ley y la perfecciona y la deja en una vara alta. Y te dice, ama a tu amigo y ama también a tu enemigo. Si haces esto, serás un verdadero hijo de Dios. Recuerda, ama a tu amigo, ama a tu enemigo, ora por el que te persigue, bendice al que te maldice. Así serás un hijo verdadero del Dios verdadero. ¿Quién te habla? Tu hermano Carlos Zúñiga. El Señor te bendiga.